Muy buenos días, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. El día de hoy, como pueden ver, tenemos una mesa pues del mayor nivel que creo de los que se ve cotidianamente y me da mucho gusto poder presentarles esta mesa. En primer lugar se encuentra el licenciado Felipe Solís Acero, quien es subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Se encuentra también Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mark Manley, representante del ACNUR, y el doctor Santiago Corcuera, que es un jurista especializado en Derecho Humanitario. Y se incorporará, esperemos unos minutos, el senador Manuel Bartlett, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hace unos días votamos una reforma constitucional de la mayor relevancia, no solo en este seno de la República, sino también para nuestro país. Reforma que además ha sido reconocida tanto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como también por parte de ACNUR. Es una reforma en la que coincidimos, me parece, y aquí seguramente usted me podrá corregir, subsecretario, pero creo que es la segunda reforma constitucional que se vota por unanimidad, a pesar de todas estas reformas que llevamos durante esta administración, y tiene que ver con la modificación al artículo 11 constitucional, en materia de asilo. México ha sido un país con una importante historia en materia de apoyo a las personas más necesitadas, más vulnerables. México acogió personas que huían de las dictaduras en España, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Chile, y es una tradición que, como podrán ver, ninguna voz quiere dejar solamente en la historia, sino que queremos darle la mayor de las vigencias. En este sentido, la reforma al artículo 11 constitucional, como les comentaba, fue votada por unanimidad en este seno de la República, fue votada también y aprobada en la Cámara de Diputados y está ahora por iniciar el proceso de aprobación en los congresos estatales. Y nuestra intención con esta modificación, senador Bartlett, perdón que empezamos, pero que no se nos fuera. Gracias, senador. Muchas gracias por venir, senador. Bueno, como comentábamos, la reforma al artículo 11 constitucional, que se encuentra ya en proceso legislativo en las legislaturas de las entidades federativas, una vez que entra en vigor, otorgará sustento constitucional al andamiaje jurídico internacional en materia de asilo y refugio. Es decir, y también reforzará la protección que otorga la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político. ¿Por qué esta reforma es importante? Porque si bien México es parte de muchos tratados y convenciones internacionales en materia de asilo, la realidad es que en la reforma de derechos humanos de 2011, justamente el artículo 11 quedó pues, en un franco desajuste con el derecho internacional humanitario y con el derecho internacional de los derechos humanos. Y precisamente este problema de ajuste con los compromisos que ha adquirido nuestro país a nivel internacional, pues generaban bastante incertidumbre, ¿no? Incluso entre la Constitución y la ley. ¿Por qué es necesaria esta reforma a nuestro texto constitucional? Porque México debe volver a figurar como un país de acogida para personas perseguidas y violentadas en sus derechos humanos. Si vemos, por ejemplo, las cifras, se han reducido a un mínimo histórico, y esto tiene que ver con muchas razones, pero una sin duda debe ser la congruencia en nuestro marco legal. Por ejemplo, se ha permitido únicamente 270 refugiados en 2013 y 451 en 2014. Incluidos en estos 2 años solamente 16 personas de nacionalidad siria y 35 niños, niñas y adolescentes en estos mismos 2 años. Si vemos en contraste con el otro gran líder de la región, que sería Brasil, Brasil otorgó visas a 8,000 sirios y refugio a 2,100 de ellos. Entonces, lo que necesitamos es realmente volver a encauzar la política de refugio en nuestro país, y para ello están todas las voces en la misma sintonía, tema que por supuesto merece celebrar.
Y sí hay que destacar que en los últimos años ha aumentado en un porcentaje importante, es decir, si lo vemos estrictamente porcentual, el número de refugiados en nuestro país. Sin embargo, aún no figuramos en lo que debieran ser los compromisos de un país del tamaño del nuestro. Lo más alarmante, por ejemplo, si lo vemos de acuerdo con el último reporte de Human Rights Watch, se indica que el año pasado, en 2015, México reconoció la condición de refugiado a únicamente el 0.3% de niñas y adolescentes migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica. Y esto nos habla, sin duda, de una política que debe revisarse. ¿Qué es lo que esperamos que traiga consigo esta reforma? Primero, por fin tener un sustento constitucional y convencional estricto en la materia. Y esto permitirá que México pueda reencauzar su tradición humanitaria, que lo llevó el siglo pasado a tener un liderazgo y un cariño muy particular en nuestra región. El punto nodal de esta reforma es que se reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Con esta nueva redacción se permitirá que toda persona perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad se encuentren en peligro pueda ejercer válidamente sus derechos al reconocimiento de la condición de refugiado y a solicitar el asilo político. Cabe recalcar que la ampliación de derechos que trae consigo esta reforma no modifica la facultad soberana del Estado para otorgar asilo, evitando así la dificultad práctica que representaría otorgar dicho privilegio a toda persona que lo solicite, en casos que pudiera incluso tratarse de algún criminal común o incluso de un genocida. Es decir, en todo momento se tutela que el Estado tenga la posibilidad de tener la última palabra. Y la reforma al segundo párrafo del artículo 11 constitucional tiene la capacidad de superar lo que podría considerarse el único punto débil de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, donde no se establecieron con precisión los alcances de esta figura del derecho internacional humanitario. Lo que hacemos en esta reforma es apegarnos a lo que México ha suscrito y ratificado en los tratados internacionales de una manera amplia, pero insisto, siempre vigilando tanto por los derechos humanos como por la potestad del Estado. Y aunque no se encuentra aquí, yo sí quisiera aprovechar esta mesa para hacer un reconocimiento al senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que fue un creyente desde el inicio de esta reforma. Un poco el por qué esta mesa, platicarles nada más brevemente la historia. El doctor Santiago Corcuera, que ha sido pues no solo un importante abogado, sino también un activista comprometido con los derechos humanos, nos propuso esta reforma aquí en el Senado de la República. La anunciamos en esta misma mesa hace ya pues 3 años, sí, nos tardamos, pero con la intención justamente de que México tuviera los mismos estándares en su Constitución que en sus compromisos internacionales. Hemos contado también de manera muy importante con todo el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también por parte de ACNUR. Estuvieron atentos en todo momento a lo que nosotros estábamos cabildeando, redactando, analizando, debatiendo. Muchas gracias por esta importante asesoría, por este apoyo pues tan apegado al trabajo del Senado de la República. Quiero agradecer también al licenciado Felipe Solís. El licenciado Felipe Solís, además de que pues tiene la última palabra en estos temas que se votan en el Senado, yo sí quiero reconocer la apertura para hablar de estos temas, para entrarle al fondo, para entrarle a las definiciones, para ver qué implicaba cada una de las palabras que estamos redactando, y por supuesto también pues agradecerle de antemano el apoyo que ya comprometió para impulsarlo con las legislaturas de los estados. Muchas gracias, subsecretario. Y quiero aprovechar por supuesto la presencia del senador Manuel Bartlett, que en todo momento fue un importante apoyo, que creyó en esta reforma, que estuvo siempre cerca para impulsarla, y que sin duda pues una parte medular de la agenda del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha sido precisamente la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por todo su apoyo, senador Bartlett. Y bueno, ahora creo que ya aquí tenían como muy organizado el tema de quién seguía, entonces no sé si tú quieras seguir, subsecretario, o estoy poniendo algún tipo de desorden. Quizá primero los... Ok, perfecto. Gracias. Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a la senadora y el senador que nos acompañan, señor subsecretario, señores representantes de las oficinas de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Refugiados. En primer lugar, quiero
expresar mi muy aguda y profunda alegría por la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma constitucional al artículo 11, en virtud de que, como muy bien lo ha dicho la senadora Cuevas, alinea a nuestra Constitución con los más altos estándares internacionales en la materia. Quiero definitivamente agradecer la apertura que tuvo la senadora Cuevas desde hace 2 o 3 años, cuando me atreví, por conducto de uno de sus asesores, alumno mío, a acercarme a ella cuando había sido designada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Asuntos Internacionales, y le propusimos el impulso de una reforma constitucional al artículo 11 y le explicamos por qué era que teníamos esa preocupación, dado que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 había prosperado muy bien, salvo que en Cámara de Diputados le habían metido mano al artículo 11 tal y como había salido muy bien de senadores, pero ya en virtud del proceso parlamentario no era posible que cuando regresara la reforma constitucional al Senado se le hiciera otra modificación, porque entonces se derrumbaba ya todo el proceso, y quienes estábamos cabildeando aquella reforma pues optamos por el mal menor y dijimos: preferimos quedarnos con un mal artículo 11, dado que tenemos tratados internacionales y una muy buena ley de refugiados, pues preferimos quedarnos con un mal artículo 11 antes de dar al traste con el importantísimo artículo primero constitucional y otras reformas de aquel entonces. Pero la verdad, durante estos 3 años yo estuve cantando la canción de La Espinita, porque la teníamos muy clavada en el corazón, la verdad, esa mala reforma del artículo 11, y gracias al apoyo de la senadora Cuevas, pues ahora parece que estamos a punto de sacarnos esa espina, cuando idealmente esta reforma sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, como lo marca la Constitución. En efecto, brevemente, lo que hace esta reforma es corregir aquel malentendido del anterior, bueno, del artículo 11 vigente, que confunde el derecho a pedir y recibir asilo territorial, es decir, ser reconocido como refugiado, con el asilo político, que lo volvía un derecho, y eso es a lo que se refería la senadora. Eso ahora ya se vuelve una facultad del Estado, otorgar o no asilo diplomático, pero reconoce el derecho humano fundamental a solicitar y recibir asilo en caso de persecución, y por lo tanto a que una persona que reúna las condiciones, los requisitos, se le reconozca su condición de refugiado. Eso es un derecho que no es potestativo del Estado. Lo segundo, como le explicaba la senadora, sí lo es. Y ahora se queda muy claro con la palabra, por un lado, reconoce, y por otro lado, otorga. Entonces, quedamos muy contentos con esa redacción. Otra cosa que también estamos contentos, senadora, fue aquella exclusión de último momento del reconocimiento al derecho a no ser devuelto, porque quedaba como con alguna, el principio de no devolución, con alguna limitación, y nos gustó que se quitara, porque así el derecho humano fundamental a la no devolución, que deriva del derecho a pedir y recibir asilo, pero que también está contemplado y reconocido en otras convenciones, no solamente la de refugiados, por ejemplo la de tortura y la de desaparición forzada, con estándares más flexibles incluso que la Convención del 51 de refugiados. Entonces eso quedó muy bien, porque como esas convenciones forman parte ya del bloque de constitucionalidad, entonces tenemos 3 convenciones por lo menos que reconocen ese derecho, y que las autoridades mexicanas tendrán que interpretarlo de la manera más amplia para la protección de las personas que requieran protección, sean o no refugiados.
Es decir, con que corran el riesgo de ser torturados o de ser desaparecidos, basta. Así que realmente le agradezco nuevamente a la senadora por su apertura, por haberme escuchado en aquella ocasión, por el trabajo que realizamos juntos redactando las primeras palabras de esta iniciativa y pues con mucha alegría hace pocas semanas que me dijo que ya estaba muy avanzada, todavía nos juntamos a trabajar un poquito más y ya la tenemos coronando, nada más falta que dé a luz después de que nazca después de la aprobación de las legislaturas de los estados. Gracias, senadora. Muchísimas gracias y gracias por invitar a la Oficina del Alto Comisionado en esta conferencia de prensa. Para nosotros ha sido un motivo de profunda satisfacción el haber atestiguado y contribuido a la reforma constitucional del artículo 11 en materia de asilo. Dicha reforma ha sido posible gracias a la apertura y disponibilidad del Senado para tomar en consideración de manera muy integral las observaciones que de manera conjunta realizamos nuestra oficina con la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Y de manera muy especial me quiero unir a Santiago en agradecer profundamente y reconocer a la senadora Gabriela Cuevas, impulsora de la reforma, así como a los senadores Burgos y Encinas, presidente de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República. La reforma en materia de asilo, como lo dijo la senadora Cuevas, pretende cerrar un capítulo que se dejó abierto desde la reforma constitucional de derechos humanos en 2011. La transformación, déjeme decirlo, más virtuosa que ha experimentado México en materia de su historia contemporánea. Y dicha reforma transformó para bien 10 de los 11 artículos modificados, con la excepción del que ahora, 5 años después, se enmienda, como ya también lo mencionaba Santiago. Gracias a esta reforma, México ingresará al selecto club de países que regulan el derecho a buscar y a recibir asilo. Dicha regulación será plenamente consistente con los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano, particularmente lo previsto en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la reforma retomará el avanzado estándar previsto en la Ley Mexicana sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, una de las más avanzadas que existen a nivel mundial. La reforma supone también la profundización de la noble tradición de brindar asilo que ha caracterizado a México, país que históricamente, como ya se ha mencionado, ha abierto sus puertas a personas que huyen de contextos de conflictos armados, la violencia y la persecución. Y la reforma no solo honra una tradición, pero también responde a una necesidad presente, la que experimenta México hoy en día, en la que el número de personas que huyen de sus países a causa de la violencia y las violaciones a los derechos humanos se ha incrementado y transitan por México o ven a México como un espacio de acogida. Como funcionario internacional de las Naciones Unidas que ha desarrollado gran parte de su servicio en Guatemala, puedo compartirles que dentro de las múltiples razones por las que emigran guatemaltecos y otros centroamericanas y centroamericanos, se encuentran aquellas que merecen la protección internacional que se refuerza con esta reforma constitucional. Pero también, como persona de origen italiano y único europeo en esta mesa, es importante resaltar el mensaje potente de la reforma ante la crisis que se vive en mi región, en Europa, y la cual merece una respuesta unida, solidaria, humanista y hospitalaria, como recientemente lo ha reafirmado el Alto Comisionado. La reforma también es pertinente en el actual contexto legislativo mexicano,
en el que el Congreso de la Unión debate y espero pronto apruebe las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Dichas leyes deben garantizar, entre otros contenidos, el principio de no devolución, como lo hacía referencia a Santiago, el cual constituye, en palabra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cito, la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de asilo. Termino haciendo un llamado respetuoso a los congresos de los estados a aprobar la reforma a la brevedad posible a efecto de culminar el proceso de modificación constitucional. En esta materia, como en cualquier otra de derechos humanos, no hay razones para ser pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del ACNUR, nos unamos a las felicitaciones al Senado y a la Cámara por esta importante reforma y felicitamos a todos los aquí presentes y a los senadores Encinas y Burgos también por haber llevado esta propuesta a un término feliz. Particularmente me gustaría felicitar a la senadora Cuevas por la iniciativa. Como bien se ha dicho, México tiene una ley de refugiados del 2011 que es ejemplar, no solo aquí en la región, sino a nivel global. Lo que hace esta reforma es asegurar que los principios que ya encontramos en el marco jurídico mexicano a través de la Ley de Refugiados de 2011 ahora se encuentran o se encontrarán plasmadas en la Constitución. Esta reforma también es fiel a la larga tradición de México de brindar protección a las personas que huyen de persecución y de la violencia, es decir, la tradición de México de brindar protección a personas refugiadas. Nos agrada mucho que la propuesta haya sido aprobado por unanimidad en el Senado y también en la Cámara, así reflejando el consenso entre todas las fuerzas políticas del país y además, como dije, la importante tradición de asilo que tiene México. Hay un elemento también regional. Yo puedo confirmar que esta reforma coloca a México como país líder en materia de protección del derecho de asilo, protección de refugiados a nivel de la región latinoamericana. Y algo muy importante, suena un poco técnico, pero termina con una dicotomía falsa entre protección de refugiados de un lado y la tradición de asilo, el derecho de asilo, como bien lo ha dicho el doctor Corcuera. Así, terminando con esta dicotomía entre asilo y protección de refugiados, la Constitución mexicana ahora es plenamente en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 22, párrafo 7, que bien mencionó Alberto Brunori. Hice referencia al rol histórico que tiene México en la protección de refugiados, pero quería levantar desde la perspectiva de la ACNUR que este es un tema de actualidad. Y eso es a raíz de la situación desafortunada que estamos viendo hoy en día en El Salvador, Honduras y Guatemala, y que está conduciendo a un número creciente de personas de salir de sus países en búsqueda de protección como refugiados. A diferencia de hace algunos años, ahora no estamos viendo únicamente, o más que todo, hombres solos que vienen a México en tránsito hacia Estados Unidos, sino cada vez estamos viendo familias enteras, niños y niñas no acompañados, personas de la comunidad LGBTI,
y no solo vienen a México para llegar al país del norte, sino cada vez más estamos viendo que vienen a México porque lo ven como un país que les puede brindar protección. Así lo indican también las cifras oficiales del número de solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales disponemos de la Comar, de la Comisión Mexicana de Refugiados, que es la autoridad en México que determina quién es refugiado y quién no. De hecho, entre 2012 y 2015 hubo un aumento por un factor de 4 en el número de personas que solicitaron la condición de refugiado en México. Solo entre 2014 y 2015 hubo un aumento en 77% en el número de solicitudes provenientes de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Nuestro monitoreo en el terreno, en particular en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, indica que en el año ya y hemos visto ya un incremento en entre 100 y 150% respecto a 2015. Surge la pregunta, bueno, ¿cuántas de esas personas realmente tienen el perfil de refugiados? Los estudios hechos por el ACNUR, tanto en México como en Estados Unidos, en el año 2014, por ejemplo, indicaron que alrededor del 50% de los niños y niñas con los cuales hemos hablado huyen por motivos vinculados con la persecución y la violencia. Y de hecho, en el contexto actual, 2 de cada 5 de las personas que han sido reconocidas como refugiados en México son niños y niñas. Este fenómeno no es un fenómeno únicamente de México, es algo regional. En Estados Unidos el año pasado hubo un aumento de 91% del número de personas buscando protección como refugiados respecto a 2014. En el caso de Costa Rica el aumento fue aún más fuerte, fue de 137%. Respecto a 2014, Belice es increíble, vimos un aumento en más que 700% en el número de personas buscando protección como refugiados en 2015 respecto a 2014. Es decir, que estamos frente a un fenómeno regional. Las personas no están yendo únicamente al norte, sino también a otros países del sur. Lo pueden ver claramente en las gráficas que hemos producido. Ese problema lamentablemente seguirá. Las condiciones de violencia que estamos viendo actualmente en Centroamérica no se van a resolver en un corto plazo y hasta que haya progreso en ese sentido seguirá llegando personas buscando protección como refugiados a México. A veces no se entiende la gravedad de lo que estamos viendo en Centroamérica. Si analizamos los niveles de violencia, vemos que ha habido más homicidios en los 3 países de Centroamérica que en la mayoría de los países que viven actualmente conflictos armados. De hecho, el año pasado solo hay 3 países que tuvieron más homicidios que los 3 países de Centroamérica, que fueron Afganistán, Irak y, obviamente, no sorprende a nadie, Siria. Es decir, que hay niveles más altos de violencia en los 3 países de Centroamérica que en países como Yemen, Sudán del Sur o los países de África del Oeste que están viviendo la violencia de Boko Haram. Todas esas situaciones que acabo de mencionar están produciendo miles y miles de refugiados. Por lo tanto, México está llamado nuevamente a ejercer su rol histórico de país que brinda protección a personas refugiadas. El ACNUR, por nuestra parte, estamos comprometidos, como lo hemos estado a lo largo de los últimos 35 años, de trabajar con México frente a este desafío y por lo tanto hemos venido aumentando la presencia que tenemos en el país, incluyendo, por ejemplo, la apertura de una oficina el año pasado en Tenosique, Tabasco. Así que
nuevamente felicitamos al Senado y a la Cámara por esta importante reforma. Refleja fielmente la gran tradición de asilo de México y por parte del ACNUR, y puedo decir de nombre también toda la familia de Naciones Unidas, estamos comprometidos a apoyar a México frente al contexto actual. Gracias. Yo quiero, aunque ya se ha hecho destacar la función de Gabriela Cuevas, porque en este Senado es muy difícil sacar reformas, a veces las reformas constitucionales sí, algunas, otras no, pero este tema fue complicado y gracias a su voluntad de sacarlo adelante salió. Hubo un jaloneo, hubo avances y retrocesos, hubo hasta parálisis del tema y Gabriela no se rindió, estuvo trabajando y por eso yo lo destaco en medio de las posiciones de las fracciones. Gabriela siempre estuvo firme en su posición y además pues brincó las líneas ideológicas de los grupos y nos dio un enorme gusto que finalmente lograra ella impulsar este espléndido resultado. Me da gusto también que este avance legal que viene de los cambios internacionales, de las firmas de tratados, se reconozca que México es pionero. El derecho marcha a veces atrás de la realidad. La reforma al artículo primero, lo que se está señalando hoy, México lo tenía en su política real, concreta, durante muchos años. A veces, desgraciadamente, se ha ablandado esa posición firme hacia nuestro hemisferio, pero ahí está la tradición histórica de nuestro país, que se empata ahora con los avances formales, ¿verdad? Pero haciendo que esta tradición que todos han comentado hoy se ponga al día de la nueva legislación. Pero siempre estuvo aquí, siempre este ha sido un país de refugio, abierto durante décadas y décadas. Inclusive recibimos un premio en relación de ACNUR, Naciones Unidas, en relación a un conflicto enorme que pues ahí está en la historia, que fueron los refugiados guatemaltecos. México, en medio de las trifulcas y la guerra civil guatemalteca, recibió a miles de refugiados guatemaltecos que se establecieron en la frontera. En toda la frontera, esa frontera tan difícilmente limitada que pues tiene de lado y lado grupos hermanos. Si la frontera con Guatemala, con Sudamérica en general, no digo con Centroamérica, es una frontera entre pueblos hermanos. Tú ves las poblaciones en Guatemala y las de México, pues no conocen frontera, los caminos van y vienen, la frontera es una cuestión internacional, pero esa vinculación se produjo una explosión de refugiados enorme y México la resolvió. No solamente los protegió en una guerra civil violentísima, de despojo de tierras, de asesinatos masivos,
Y no solo los protegió, sino que los asimiló. Si en México los nacidos en México son mexicanos, y ahí eran miles de niños guatemaltecos que habían nacido en esa situación de asilo, y se fundieron con la población maya de la zona, porque en realidad somos los mismos. Ahora tenemos el mismo fenómeno, pero por diferentes razones. Ahora no es la brutalidad militar que hasta ha tenido expresidentes en la cárcel y presidentes en la cárcel por golpes militares y violencia militarista. Ahora la violencia es económica. La violencia es un modelo que está dejando en más absoluta pobreza a poblaciones enteras y jóvenes sin ninguna posibilidad de nada, ¿no? Sin educación, sin oportunidades de trabajo, ¿no? Y que generan una violencia adolescente terrible, pero el origen es ahora el modelo económico. Pero en medio de estos cambios, ya sea una violencia militar, que ha pagado sus consecuencias, los jefes militares han estado en la cárcel. Ahora es otro tema, pero ACNUR ahí está, Naciones Unidas ahí está, lo cual es muy, muy importante en México, el apoyo, sus conocimientos, su asesoramiento, ha permitido que esta noble tradición mexicana se convierta en lo que dicen hoy, que México tiene una estructura jurídica de la más avanzada en la región, la unión de una tradición y de un impulso de Naciones Unidas muy importante en el mundo. Gracias a todos, estuvimos con Gabriela siempre, ¿no? Y finalmente triunfó. Muchas gracias, Gabriela, por haber logrado. Muy amable, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera expresar la satisfacción del Gobierno de la República por la concreción de esta modificación tan importante al artículo 11 constitucional. Reconocer la iniciativa de la senadora Gabriela Cuevas, quien presentó el proyecto inicial de la modificación al artículo 11 en materia de asilo y refugiados, y que después de una muy intensa y fructífera comunicación que fue posible concretar con ella y con el senador Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comisión dictaminadora sobre esta iniciativa, una intensa, les decía, relación que pudimos tener en las semanas previas a la aprobación del dictamen correspondiente entre el gobierno federal y la iniciante, la senadora Cuevas, y la comisión dictaminadora. Creo que se pudo concretar, como aquí en la mesa se ha dicho, una muy buena reforma. Nos da gusto en el gobierno que la modificación que finalmente aprobó el Senado de la República y inmediatamente después la Cámara de Diputados, y que está en trance de ser aprobada en las legislaturas de los estados para concluir el proceso de modificación constitucional que establece nuestra ley fundamental, se haya concretado en tan buenos términos como fue posible hacerlo en los días anteriores. Quiero agradecer, como lo ha hecho aquí la senadora Gabriela Cuevas,
la enorme disposición y la perseverancia y el trabajo tan acucioso del senador presidente de la Comisión Dictaminadora, el senador Enrique Burgos, quien por compromisos adquiridos con anterioridad no nos pudo acompañar el día de hoy, pero a quien debemos en gran medida el impulso de del dictamen correspondiente a esta iniciativa presentada por la senadora Cuevas. En lo personal, le agradezco mucho al senador Enrique Burgos y al secretario técnico de la comisión, el licenciado Morelos Canseco, con quienes tuvimos un intenso intercambio de comunicaciones hasta que finalmente fue posible concretar la modificación en términos que son de la satisfacción de quienes aquí representan a las oficinas de ACNUR y del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU. Agradecemos enormemente en nombre del Gobierno de la República la satisfacción que aquí se ha expresado por la reforma. Como señaló el senador Bartlett, no es muy fácil concretar una modificación constitucional o de otra naturaleza por unanimidad, y esta pudo lograrse precisamente por unanimidad, porque y eso nos muestra que el tema es un tema de muy amplios consensos, de muy amplias coincidencias, y nosotros en el gobierno federal pues festejamos que finalmente así sea. Felicitamos a la senadora Gabriela Cuevas por la pertinencia de la propuesta, y compartimos con ella el compromiso de, con pleno respeto a la autonomía de las legislaturas de los estados, cumplir la parte que nos toca. Es parte de mi trabajo en la Secretaría de Gobernación. Haremos en los próximos días un intenso cabildeo para lograr que los votos que deben ser emitidos, mitad más uno de las legislaturas de los estados, necesitamos 17 votos, puedan estar en el Senado y en la Cámara de Diputados lo antes posible para que esta reforma llegue a su punto final. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Estamos a sus órdenes para preguntas sobre este tema. Víctor Mayen, de Capital México, les hace una pregunta. Buenos días, senadora. Buenos días a todos. Dos preguntas, una para el subsecretario Felipe Solís Acedo directamente, aunque ya lo dijo al final de su intervención, pero entonces el gobierno federal exhortará a los congresos de los estados a que esta reforma transite a la brevedad para que cuente con estos votos y pueda ser promulgada por el presidente de la República, así como sucedió con otras reformas, por ejemplo la energética, que se aprobó en un tiempo récord. Y a la senadora Gabriela Cuevas, en otro tema, si me puede contestar, si la presencia de la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, obedece a que se tiene que reactivar esta relación diplomática entre los dos países, si básicamente esa va a ser su misión en México, una relación diplomática que ha estado estancada en los últimos meses por la falta de embajadora allá y por la falta de embajadora acá. Empezaré por la que me toca, Víctor, porque mi respuesta va a ser muy sencilla, y es que por el momento nada más vamos a contestar preguntas en torno a esta reforma al 11 constitucional, pero si quieres, terminando, con mucho gusto platicamos, ya sea aquí o en la oficina. En relación con los votos que deben ser emitidos por las legislaturas de los estados, como ustedes saben, es un proceso indispensable para que pueda tener concreción la reforma constitucional. El artículo 135 constitucional establece ese procedimiento, debe ir al periplo de las legislaturas de los estados y ahí se debe emitir un voto aprobatorio en caso de que las legislaturas estén de acuerdo con el contenido de la reforma aprobada
por las dos cámaras del Congreso de la Unión. Estoy absolutamente seguro de que con el mismo entusiasmo y amplio consenso que la reforma fue acogida y aprobada en las cámaras federales, lo será también en las legislaturas de los estados. No obstante eso, en atención a la relación que nos corresponde, como está establecido en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en la subsecretaría de Enlace Legislativo, vamos a hacer las gestiones correspondientes para que en los estados se apruebe a la mayor brevedad posible. Estoy absolutamente seguro que no encontraremos absolutamente ningún obstáculo. Buenos días a todos. Tres cosas. Los países de la Unión Europea llevan meses viendo qué hacer con los refugiados. En este sentido, preguntarles si la Unión Europea tuvo alguna sugerencia, si tuvieron pláticas con miembros de la Unión Europea para aprobar esta reforma. Dos, si esta reforma lleva dedicatoria particular para la gente que está saliendo de Medio Oriente. Y la última, si esperan alguna reacción de Estados Unidos después de la aprobación de esta reforma, porque sabemos que ellos están en una lucha encarnizada en contra del terrorismo, entonces si esperarían algún tipo de reacción. Gracias. Muchas gracias, Isabel. El canal del Congreso ha dado puntual seguimiento a las labores de diplomacia parlamentaria en el seno de la República y en la Cámara de Diputados, y por supuesto que son espacios de diálogo, de intercambio de experiencias. La realidad que vive la Unión Europea serían 2-3 años en esta reciente crisis, como lo decía Alberto Brunori, no es una realidad sencilla. Por las cifras de tampoco es sencilla por las causas que originan esas migraciones, y mucho menos por la respuesta que han dado los distintos estados de la Unión Europea. Más allá de sugerencias, la realidad de esta reforma obedece primero a la congruencia entre nuestra Constitución y los compromisos adquiridos por México en tratados y en convenciones internacionales. Tratados que México ha firmado, que este Senado de la República ha aprobado y que representan un compromiso para México, que hoy, en este proceso se aterriza ya en nuestra Constitución y será ya una realidad a partir de la aprobación por parte de las legislaturas de los estados. En concreto, tanto en la Unión Interparlamentaria como también en espacios como la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea o el Eurolat, sí ha habido diálogo con nuestros pares. Es importante aprender de la experiencia internacional, pero me parece que lo que más nos demuestra hoy la experiencia internacional es qué no hacer. Ojalá tuviéramos como más experiencias que nos digan qué sí hacer. Y en este caso, de manera muy concreta, preguntaba sobre Estados Unidos o si es un traje a la medida de Medio Oriente. No, no es un traje a la medida de nada, más que de un compromiso muy claro con los derechos humanos. La crisis que hoy se vive en Centroamérica, de hondureños, de centroamericanos, de guatemaltecos, me sorprendía mucho los datos que nos comentaba Mark sobre incluso Costa Rica, que es un país que tradicionalmente se ve muy estable en la región. Eso es lo que tiene que motivarnos a desarrollar una política pública de mayor alcance. Pero la reforma constitucional es el primer paso para la armonización de nuestra Constitución con nuestros compromisos internacionales. No es un traje a la medida de nadie en particular, pero sí de una causa común, que son los derechos humanos, que no tienen nacionalidad, que no tienen condición migratoria y que no tienen por qué ser categoría o prioridad para un solo grupo poblacional. Y en términos de la respuesta a Estados Unidos, si la hubiera, que no lo sé si la hubiera en el tema de esta reforma, yo creo que con todo lo que se puede comentar de Estados Unidos, es uno de los países que más reconoce la condición de refugiado a un número muy importante de personas al año. Si lo vemos, digamos, en esta distinción que a mí no me gusta, pero que se hace entre migración y asilo, Estados Unidos ha demostrado tener una política bastante más abierta y con políticas públicas de acogida importantes. Entonces, a mí no me gusta esta idea de vincular a las migraciones o a los refugiados con el terrorismo, porque creo que eso solamente va en detrimento de los derechos humanos y colabora a hacer estigmas
que nadie merece, y mucho menos aquellos que están huyendo porque su vida o sus derechos humanos se ven amenazados. No sé si alguien más quiera. Jonathan Álvarez de Univisión les va a hacer una pregunta. Hola, buenos días a los invitados. Bueno, originalmente la invitación de esta conferencia era respecto a la reforma del artículo 44 de Se confundieron esas mañana. de la ley exterior. Bueno, aprovechando esta información acerca de este tema, ¿cuál va a ser el beneficio? Le pregunto a usted, senadora, y al subsecretario de Gobernación, ¿cuál es el beneficio de esta reforma para los mexicanos que viven en el exterior y en particular en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿a partir de qué fecha van a poder ellos empezar a hacer este trámite en los consulados mexicanos? Y a los representantes del alto comisionado, obviamente esta es una situación importante en cuanto a los derechos humanos de los mexicanos, que es ya tener una identidad en un país que no es el suyo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y muchas gracias. Jonathan, en primer lugar, una disculpa, pero hubo una confusión, no sé si de mi oficina o de comunicación social, pero esa es la rueda de prensa que tendremos mañana, entonces no nos gustaría anunciar hoy lo que anunciaremos mañana, pero si mañana pudieras acompañarnos nos daría muchísimo gusto, por favor. En ese caso, Gerardo Segura de... Yo nomás quisiera preguntarles, usted habla de los compromisos de México, concretamente, ¿cuál es el principal compromiso a nivel con los tratados internacionales que tiene nuestro país, para entenderlo claramente? Dos, ¿cuál es el nivel de refugiados que actualmente tiene nuestro país? Porcentajes, no sé. Y la viabilidad de recibir a más, ahorita, refugiados de Medio Oriente. No sé si tengan el porcentaje de cuántos se encuentran ahorita y cuál es la viabilidad de que nuestro país pudiera recibir más refugiados de estas áreas que ahorita están padeciendo muchas dificultades. Muchas gracias. Bueno, como lo comentamos, es el primer paso, y es el de armonización de nuestra Constitución con esos compromisos internacionales. ¿Dónde están? Lo comentaban ya pues todos en sus exposiciones, tanto en la Convención Americana. De hecho, la redacción que tomamos para la Constitución es exactamente la misma que la que México tiene ya como compromiso en la Convención Americana, y están también, y seguramente Santiago podrá ahondar mucho más, en la Convención contra la tortura, contra la desaparición forzada. Es decir, son temas que México ya se comprometió, pero lo que falta es hacerlos nuestros desde nuestra Constitución, y por eso es el primer paso. Las cifras seguramente Mark se las sabrá mucho mejor, creo que han ido en aumento, pero pues sin duda la realidad es mucho más grande. Sí que te lo paso porque tú lo puntualizas. Bien, bueno, como indiqué al inicio, el número de personas que solicitan la condición de refugiado en México ha ido en aumento, se ha multiplicado por un factor de 4 entre 2012 y 2015, es decir, que en 2015 fueron 4 veces más personas que solicitaron protección como refugiados en México que en el año 2012. De esas personas, un poco más que 1,000 personas fueron reconocidas como refugiadas en el país, así elevando el número total de personas con ese estatuto en México a 3,500 personas aproximadamente. Sí, muchas gracias. En cuanto a los tratados internacionales de los que México es parte, que tienen que ver con esta cuestión, con este derecho de cualquier persona a buscar y recibir asilo, son muchos. No es solamente la Convención del 51, que eso es muy importante resaltarlo. Tenemos, como dijo la senadora, las convenciones contra la tortura y contra la desaparición forzada de la ONU, una llamada Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la otra, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que en ambos casos y con una fórmula muy similar contemplan el derecho de toda persona a no ser devuelta a un lugar en donde su vida, y en este caso su integridad corporal, por lo que se refiere a la Convención de la Tortura, o que corre el riesgo de ser víctima de una desaparición, por lo que se refiere a la otra convención, está perfectamente plasmado ese derecho. Además, yo creo que es muy importante que resaltemos la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares.
de la que México es parte y que contiene un más amplio ámbito de protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas o no. Esto es lógico porque la convención a la que me refiero es muy posterior a la del 51, y si uno ve la lista de los derechos humanos reflejados en la convención del 51 respecto de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, la otra convención es más amplia por ser muy posterior y reflejando avances que se habían venido dando en relación con personas migrantes. El refugiado es un migrante, o la persona refugiada es migrante, desde luego, con ciertas características que la hacen especial y que las autoridades y los estados tienen que velar porque esos derechos se protejan de manera especial, claro. Pero la Convención de los Trabajadores Migratorios contempla una serie de derechos incluso para los nacionales que todavía no cruzan la frontera. La Convención del 51 solo aplica para aquel que ya no está en el lugar habitual de residencia, sea porque está cruzando la frontera o porque tiene temor de regresar cuando ya esté en otro país, ¿no? Los refugiados surplace, ¿no? El de migrantes, la Convención de Migrantes protege al migrante desde que empaca y con la intención de llegar a otro lado. Entonces, esa es una convención que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y los tratados generales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla específicamente el derecho a buscar y recibir asilo y a no ser devuelto, en el artículo 22, párrafo 7, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que de manera muy genérica reconoce el derecho de toda persona a circular, a entrar y salir de un país con todas las protecciones. Esa sería la descripción genérica del derecho internacional de los derechos humanos, más una cantidad de directrices, pronunciamientos de diferentes categorías jurídicas que han nacido de los trabajos del ACNUR, como la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, IREFCA y otra serie de principios amplísimos que se deben de tomar en cuenta como criterios orientadores para la interpretación de los tratados que acabo de mencionar. Salvo que Marc crea que algo me faltó, o Alberto, creo que por ahí sería la panorámica del derecho internacional de la protección de todas las personas migrantes, refugiadas o no. La pregunta original de Gerardo es ¿cuántos hay? Lo dijo Marc, alrededor de 3.500. Quizás sea conveniente agregar un dato en el sentido de que este número es aproximadamente más de la mitad de los refugiados que existían en el país antes de iniciar este gobierno, que eran menos de 2.000. Actualmente son alrededor de 3.500, es decir, se ha duplicado el número de refugiados reconocidos en nuestro país en lo que va de esta administración, lo que muestra la disposición y el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el tema. No se queda pendiente una duda en relación a refugiados de Medio Oriente, por todas las problemáticas. Son muy pocas, ese dato sí me lo sé, son muy pocas las solicitudes que han llegado a México y tiene que ver con distintas razones. La primera es la logística. En México está bastante lejos, entonces es mucho más sencillo que puedan migrar y por eso vemos las cifras de Líbano, de Turquía, de Jordania, etcétera, y ahora recientemente más en la Unión Europea, que incluso si comparamos las de Líbano con las de la Unión Europea, la realidad es diametralmente distinta y hasta el debate se ve complicado. En el caso de México, en 2013 y 2014, México reconoció la condición de refugiado a 16 sirios. Y particularmente en uno de estos casos de una familia de 5 sirios, me tocó estar muy cerca y la verdad también debo reconocer que el trabajo fue muy cercano con la Secretaría de Gobernación y fueron muy sensibles y receptivos al tema.
y eso que no me tocó verlo aquí con el subsecretario, pero sí, bueno, pero es que esos no están como refugiados, están en visa de estudiantes. Hay también un proyecto importante, que es el proyecto Abella. El proyecto Abella es un proyecto 100% de la sociedad civil, pero donde sí se ha buscado el acompañamiento tanto del legislativo como del gobierno de la República. Y en este sentido, no están bajo, digamos, el supuesto de pedir, de ser solicitantes de asilo o de, digamos, no caen en este supuesto que hoy estamos hablando, sino que ellos pidieron la visa como estudiantes. Y como estudiantes ya han ingresado, me parece, 2 o 3 de estos jóvenes. La expectativa es que puedan llegar hasta 35, y la única limitante tiene que ver con la obtención de recursos. Es un tema por el momento financiero, no es un tema de documentación o de estatus migratorio, pero es un proyecto donde se han sumado universidades principalmente privadas, y creo que es un esfuerzo también digno de reconocer por parte de la sociedad civil. Si quieren más información, tienen página de internet y Twitter y todo, pero eso también un proyecto bonito y que, insisto, ha tenido el acompañamiento tanto del gobierno como del legislativo. Y me parece también importante destacar un tema que no tenemos tan claro, y es que la crisis humanitaria en Medio Oriente es la que se lleva todos los reflectores en las notas, pero rescato aquí el dato que decía Mark, y es que la crisis en el Triángulo Norte, Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador representa en términos de homicidios los más altos, quitando nada más de la lista Afganistán, a Irak o a Siria. Es decir, está mucho más peligroso el Triángulo Norte de Centroamérica que África o que pues muchos otros países que están, digamos, oficialmente en guerra. Entonces la prioridad me parece que tendrá que ser la que ha sido la historia de México, nuestra solidaridad con nuestros propios vecinos y en nuestra propia región. Esas son las solicitudes, insisto. Yo creo que el tema de Medio Oriente tiene más que ver con la logística para trasladarse a México que con un tema de voluntad política, que en lo que me ha tocado ver me parece que sí la hay y que se la reconozco completamente al secretario de Gobernación. ¿Puedo decir una cosa rapidísimo? Nada más para ampliar, hay otra cosa que hay que decir. El principio de no evolución que aplica a individuos o personas que se reconocidas individualmente es distinto al principio de no devolución de personas masivamente. Ese está prohibido siempre. No se necesita andar haciendo, oye, tú tienes miedo, ¿y por qué tienes miedo? No. Eso de andar devolviendo por grupos de manera masiva está prohibido en términos generales. No les quería decir eso, que creo que es importante. El contexto del Triángulo Norte y algunas regiones de nuestro país. A mí la verdad me da vergüenza cada año cuando las madres centroamericanas transitan por el territorio nacional buscando a sus hijas y a sus hijos. Me da mucha vergüenza que personas extranjeras tengan que venir a México a buscar hijas e hijos suyos que han sido desaparecidos en este país, que son migrantes, que están bajo el manto de la protección de la Convención sobre Migrantes que mencioné, y en donde yo respetuosamente creo que a mi país le hace falta todavía apuntalar la política pública de protección a todas las personas migrantes, refugiadas o no. Bueno, ya me dieron un caso respecto a ver su opinión acerca de esta situación. Hay una familia que está en una estación migratoria ahorita en Tampico, que está pidiendo una solicitud de refugio porque está la mamá y sus hijos, pero su papá, el esposo de la señora, es un militar que fue amenazado por los maras por no poder abastecer a ese grupo de granadas en Honduras. Entonces quiero ver ustedes qué posibilidades tienen ustedes de que apoyen a esa familia o cómo se puede acercar ella a ustedes con esta situación de refugio, y aparte pues que ya está vinculada con esta reforma al artículo constitucional. Si nos pudieras dar ahorita que terminemos la conferencia los datos concretos
para poderlo ver con mucho gusto. Muchas gracias. Es en Tampico, ¿verdad? En Tampico. Sí, lo que sí sucede es